Bueno, nuestro grupo de trabajo se compone de Esteban Hernández, Carlos Esguerra, Felipe Varela y Andrés Penagos. Nuestro tema a presentarles es el gran universo del genoma humano. Pero antes de hablar del genoma humano, es necesario explicar los conceptos básicos para entender lo que significa genoma humano. Bien, primero hay que explicar qué son los genes. Los genes son aquellos segmentos cortos de ADN dispuestos en un orden específico en los cromosomas, que determinan la aparición de los caracteres hereditarios en los seres vivos. Las formas alternativas de un gen que ocupa la misma posición en cada par de cromosomas homólogos se... El genotipo es una característica genética determinada en el ser vivo. Es el conjunto de genes que determinan o no una característica en un individuo o una especie. No es necesario que se exprese físicamente. Mientras que el fenotipo es el genotipo que se expresa físicamente en ese individuo. Si se determina que es un alelo dominante, es más probable que este se exprese, mientras que el recesivo tiene muy pocas probabilidades de darse. El ADN es la sustancia química donde se almacenan las instrucciones que dirigen el desarrollo de un embrión hasta formar un organismo adulto, que mantienen su funcionamiento y que permite la herencia. El ADN se compone de un azúcar de 5 carbonos, un ácido fosfórico y una base nitrogenada, que en el ADN pueden ser 4: adenina, timina, citosina o guanina. Por último, el cromosoma es un largo conjunto de cadenas de ADN que se encuentran dentro del núcleo de cualquier célula eucariota. Cada parte del cromosoma se encarga de la transmisión genética de una o varias características. El humano posee 23 pares de cromosomas, donde el último par puede variar en cuanto al género. El genoma humano de cualquier ser vivo es todo el material genético que lo compone. Se puede decir que el genoma se divide en los cromosomas. En el caso del genoma humano existen 22 pares de cromosomas no sexuales y 2 sexuales que lo componen, aunque cada ser tiene en total 23 pares de cromosomas. Cada par de cromosomas posee ciertos genes determinantes de enfermedades y características. Cromosoma par 1. Posee los genes que determinan el tamaño del cerebro, el colágeno, la hormona que estimula las tiroides y los genes que producen enfermedades como cáncer de próstata, enfermedad de Alzheimer, cáncer de pecho, sordera, enfermedad de Gaucher, glaucoma, síndrome de Usher, entre otros. Cromosoma par 2. Posee los genes determinantes de 4 tipos de colágeno y el de enfermedades como la esclerosis lateral, hipotiroidismo, entre otros. Cromosoma par 3. Contiene los genes que determinan los canales de sodio y produce enfermedades como porfiria, autismo, cataratas, diabetes y linfoma. Cromosoma par 4. Tiene los genes que proporcionan el factor de crecimiento, ciertos factores neuronales y enfermedades como la del mal de San Vito, enfermedad de Parkinson, hemofilia y cáncer de venas. Cromosoma par 5. Posee ciertos genes orientados a la neuronal como dos motores de supervivencia, transportadores de sulfato, enfermedades y deficiencia como depensión a la nicotina y síndrome de Usher. Cromosoma par 6. Guarda genes de algún colágeno, la insulina, ciertos complejos hepáticos y enfermedades como la epilepsia, enfermedades de riñón y anemia. Cromosoma par 12. Guarda genes que producen hipertensión o linfoma. Cromosoma par 13. Contiene genes que generan cáncer de mama y el síndrome de Patau, además de la trisomía en el par 13. Cromosoma par 14. Posee el gen receptor de la hormona de tiroides y generador de Alzheimer precoz y defectos audiovisuales. Cromosoma par 15. Posee genes que definen el color de los ojos, fibrilina y estereocilina, y el que genera la diferenciación de color de piel y genera enfermedades como el síndrome de Marfan o el cáncer de pecho. Cromosoma par 16. Tiene ciertos genes relacionados a las proteínas y otras enfermedades como la esclerosis tuberosa o la fiebre mediterránea familiar. Cromosoma par 19. Guarda el material genético que define los colores de ojo azul o verde y el tono de pelo castaño o negro. Cromosoma par 21. Contiene genes de proteínas y de series de potasio y puede generar enfermedades como síndrome de Down, algunos tipos de leucemia y Alzheimer. Cromosoma par 22. Contiene los genes para cadenas ligeras de anticuerpos. Cromosomas par X. Posee todos los genes que diferencian el género femenino del masculino. Si el par es XX, significa que el ser humano es mujer. En este par se generan enfermedades como trisomias XXX o la ausencia de un par como en el caso del síndrome de Turner X. Cromosoma par Y. Posee todos los genes que diferencian el género masculino del femenino. Para que el ser humano sea varón, este par debe tener un cromosoma X y uno Y. Presenta mutaciones y deformaciones como el síndrome de Klinefelter XXY o que presenta características de varón pero tenga en su par 23 XX.
El proyecto del genoma humano ha sido el estudio más concreto para estudiar a profundidad todo lo que compone el genoma humano, sus genes, sus alelos, sus genotipos, etc. Este proyecto se inició a mediados de 1990, con el objetivo de estudiar la totalidad de los genes que componen al ser humano. Además de tratar de descifrar las secuencias de nucleótidos, alguno de los 4 anteriormente mencionados que se encuentra en cada par de cromosomas. Pero más que nada, era intentar descifrar todo el contenido genético del ser humano, y por así decirlo, hacer un mapa con toda la información recolectada y también descubrir cuál es la función de cada segmento de un cromosoma, qué enfermedades se producían a causa de ciertas variaciones de un alelo, o simplemente para encontrar la cura de ciertas enfermedades causadas por herencia genética. Y como venía diciendo, el proyecto inicia en 1990 en uno de los laboratorios estadounidenses que tenía como objetivo los anteriormente mencionados. Pero antes de iniciar la investigación de todo el genoma humano, era necesario descifrar el genoma de todo un ser vivo más simple, como lo fue en 1994 con el Haemophilus influenzae, una bacteria que se descifró que contenía unos 1700 genes. Algo simple, pues el genoma humano supera los 25.000 genes, y fue por eso que se inició con un ser más básico que el ser humano, para que de esa manera se facilitara el estudio del genoma humano. Para estudiar el genoma humano fue necesario el uso de varios recursos y técnicas. Los más utilizados fueron la cartografía genética y la física. Ambas eran utilizadas para hallar la ubicación de los genes dentro del cromosoma o para obtener información de las características físicas heredables que se obtiene en cada individuo. Otro fue basado en un barrido total de la cadena de ADN que buscaba descifrar las bases nitrogenadas que la componían. La búsqueda por descifrar cada parte del genoma humano convierte a una investigación en una carrera de descubrir antes que otro ese segmento del genoma humano para poder lograr patentarlo y quedarse con el crédito del descubrimiento. Esto de alguna manera aceleró los procesos que se estaban llevando a cabo, pues surgen empresas como Celera Genomics en 1995, que se encargarían exclusivamente de investigaciones del genoma humano. Los procedimientos requerían tecnología de punta para que los estudios fueran los más precisos posibles. Por eso muchos estados intervienen económicamente en el proyecto. De hecho, fueron estos laboratorios los que crearon sistemas para facilitar el trabajo dentro del proyecto. Al mismo tiempo se necesitarían donantes de diferentes tejidos y células del cuerpo humano para ser estudiadas con detalle, pues cada célula tiene su propio material genético. También necesitarían donantes de diferentes etnias en el mundo, pues el material genético cambia prácticamente en cada región. Y ya estas empresas habían patentado cientos de genes en sus primeros años, lo cual ya implicaba problemáticas éticas y naturales de proporciones gigantescas, pues el hecho de patentar un gen sería como patentar el sol o la luna, siendo que es algo que está fuera de alcance de cualquier persona en la. De esta manera, la información de los genes se empezó a hacer más restringida y la carrera de los patentes se vio limitada por la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos. De esta manera, los laboratorios estarían más centrados en su trabajo que en los beneficios de este. Ya para 1996 se habían cartografiado más de 4.000 genes, de los cuales se habían clonado 1.500 de función conocida. Se han asociado 1.000 enfermedades genéticas con algún defecto de un gen mapeado y se han secuenciado más de 150 millones de pares de bases del ADN humano. Para el 2000 ya se había publicado en los medios de comunicación científicos el primer borrador del genoma humano después de 10 años de trabajo, donde localizaba en lugares exactos de los cromosomas los genes que contenían. Para el febrero de 2001, en los medios de comunicación científicos se había publicado la secuenciación de todo el genoma humano con el 98% de los genes estudiados y cartografiados correspondientemente. En 2003, coincidencialmente 50 años después del descubrimiento de Watson y Crick, se ha presentado por completo el genoma humano. Dentro de las aplicaciones de saber lo que realmente compone el genoma humano, se encuentra el diagnosticar las enfermedades netamente genéticas y saber en qué cromosoma y qué gen de ese cromosoma es el que la produce, además de proporcionar tratamientos desde el punto genético para tratar dichas enfermedades. Además de trabajar en conjunto con ciencias especiales que le ayuden a aplicar todo el conocimiento del genoma humano, como es el caso de la nanotecnología, la cual puede tratar en medidas infinitesimales de las células e incluso podría llegar al material genético. De esta manera, los índices de mortalidad disminuirían al igual que las personas disminuirían. Además del genoma humano, permite comprender la variabilidad genética de toda la raza humana y cómo cambian los genes con todo el recorrido histórico. Y también permite comprender que el humano es uno de los seres más complejos, no solo al nivel intelectual, sino al nivel genético. Es una forma de comprender al ser humano, es un aspecto además de lo social, político, económico, racional,
espiritual, cultural, etc. Es una forma de ver cómo nosotros hemos cambiado desde el inicio de la humanidad hasta el día de hoy. Y también significó un avance en la tecnología de las últimas 2 décadas, fuera por el afán de conseguir un poco de respeto en la comunidad o por descubrir qué es lo que está dentro del hombre. Permitió que las formas de investigación avanzaran y que la ciencia cada vez más se uniera a las máquinas y a la computación, como medios para que se les facilite el trabajo.